Ya le hablo al profe, Ahí está pero sí, sí, grabando, Jay. sí, ya sé. Es para que no se corte. Bueno, más o menos entendieron lo que quiere. Ya, supuestamente, si no pierde más el tiempo, van a ver ahora algo de transmisiones, pero algo básico. Y es como para complementar. En realidad, lo de la clase pasada era para a modo de introducción de lo del tema de ahora. En realidad, él quería dar en la clase pasada lo que va a dar hoy. No es nada del otro mundo, digamos, está relacionado con trabajo y energía, ¿sí? Conceptos de física, nada más. No, se supone que eso lo vieron en física. Pero no es que les vamos a evaluar eso como parte. Lo de hoy sí, lo de transmisiones sí. Lo otro es conocimiento que ustedes necesitan para algunos cálculos de la parte de transmisión. Ya enseguida se conecta. ¿Entendieron al final lo de la clase pasada? ¿Sí? ¿Una duda quedó? Sí, Guille, yo te quería preguntar porque estuve leyendo en el Sears, porque también como estamos viendo este tema en física y ahora con un poco de dinámica, como Ujú. que la fuerza centrípeta dice cuando, o sea, como que la ignora y como que dice que nunca tenemos que usar la fuerza centrífuga. Ah, centrífuga, perdón, no centrípeta, en los Claro, eso es marcos lo de que yo referencia. había puesto. Sí, Claro, sí, sí, sí. es que por eso, a ver, esa, como decía la otra vez, no existe. Eso de nada más depende del modelo que estés utilizando, ¿sí? Pero en realidad, en general no se usa el modelo en el que vos, como observador, estás vinculado al móvil, ¿sí? Por lo general se usa un modelo, vos estableces tu sistema de referencia, tus ejes, los estableces en un punto cualquiera, absoluto, y entonces vos ves cómo es el movimiento del móvil.
y digamos, tus ejes, tu sistema de referencia es fijo. Eso es lo más habitual. Eh, Ventajas que tiene uno con respecto al otro, cambian bastante las ecuaciones. Y por eso, digamos, todo este tema ya lo van a ver en profundidad más adelante, en tercer año. Pero lo que les puedo, digamos, eh, decir o en modo informativo es que eso, cambian la forma de las expresiones y algunas cosas se pueden simplificar en un procedimiento y en otras se pueden simplificar en el otro. Y entonces vos jugás con eso. ¿Cuál es eh, la mejor forma de analizarlo para que sea más fácil los cálculos? Nada más. Por eso, todo esto tiene mucho que ver con lo que están viendo en álgebra. Y cuanto mejor logren captar los conceptos de álgebra, muchas cosas más adelante les van a ser más, más fáciles de entender. ¿Sí? Digamos, esto los temas de primer año son fundamentales. Están muy relacionados con los temas de segundo y con los temas de tercero. Yo empezaría, pero yo no tengo el PowerPoint, lo tiene él. Pero bueno, si quieren podemos ir charlando un poco del tema. No sé cuál es lo que quiere ver exactamente con la primera transmisión. A ver, vamos viendo algo. Todos saben lo que es una polea, una correa, un engranaje, ¿no? Sí, no hay problemas con eso. Bien, vamos viendo algo. Voy a improvisar a esto porque digamos, no tengo nada armado, así que eh, pero vamos a ir tratando de meter conceptos como mientras intenta regresar el profe. Pongamos que eso es una polea. ¿Sí? No necesariamente tiene que coincidir en un eje, ¿sí? Yo, digamos, puedo establecer siempre un eje y depende de la referencia de cómo yo lo estoy tomando. Y eso no
no nos afecta. Y esto está vinculado, ¿sí?, con una correa. Vamos a considerar correas de tipo trapezoidal, que es lo más común. Puedo también hablar de correas planas, y cambian un poquito las situaciones. O sea, si bien los conceptos básicos son iguales, pero aparecen cosas adicionales que complican un poco las situaciones. ¿Sí? Pero por eso, la más simple vamos a verlo como con eh, correas trapezoidales. ¿Sí? Entonces, eso sería la situación más básica de todas. ¿Sí? Yo tengo dos poleas con diámetros distintos y vinculadas por una correa, ¿no? Una de estas dos va a ser la polea motora, o quien impulsa el movimiento, y la otra, la que se le llama por lo general, es la conducida. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener, eh, fijar esto, ¿no? No. Pues esto se puede poner que no se mueve. Muy bien. Entonces, voy a tener de datos que omega, ¿sí?, que van a ser, digamos, las velocidades angulares. Voy a tener de datos los diámetros, entre comillas también los radios, ¿sí?, que están vinculados, están relacionados. Y voy a tener de datos también la potencia, par, o el torque. ¿Sí? ¿Qué otro dato puedo llegar a tener acá? La fricción. La aceleración. Mm, bueno, vamos a poner la aceleración ahí como, ¿cómo se llama? Vamos a poner entre paréntesis, ¿sí?, porque vamos a considerar que no es acelerado. Y la fricción sí está vinculada, pero no, oh, este, no todavía, no a este nivel, porque la fricción, vamos a tener fricción. ¿Me escucha? Ahí está. ¿Me está escuchando? Sí, profe. Sí, vos sabés que voy a hacer unas averiguaciones porque es casualidad, se van a tener que presentar los chicos, hay alguien que está, ya me lo han hecho en 2 clases, de otra materia también. ¿Me escuchás vos o ustedes me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Hay alguien que hackea las clases. Como puede entrar cualquiera, lo que vamos a hacer la próxima clase, vamos a entrar al Zoom mío. Yo les voy a mandar el enlace a todos los chicos de electromecánica y vamos a entrar al Zoom mío. Entonces voy a dejar grabado todos los que han entrado, con qué computadora han entrado. Y ahí voy a sacar quién es el que está haciéndose el vivo.
porque es muy raro lo que está pasando, rarísimo lo que está pasando. Nunca he tenido problemas y ahora estoy teniendo problemas, así que lo mismo mañana voy a limpiar mi computadora. Voy a limpiar la computadora, no vaya a ser que haya un virus que haya entrado justo en mi computadora, ¿viste? Como doy clases, pero justo pasa cuando doy electromecánica 1 y algunas clases de conocimiento. En la otra clase que doy todas las mañanas o que doy desde el colegio, nunca tengo problemas. Y se tilda y me queda la computadora en blanco toda. Por ahí es un virus que le ha entrado en algún momento en la semana esta a la computadora, ¿viste? Si mañana la voy a limpiar. ¿Vos ahora me escucha bien? Sí, sí, se escucha. Poneme como anfitrión, así largamos Ya con lo que está. le quiero mostrar a los chicos. Bueno, Sí, profe, ya está. bueno, lo que les comentaba, chicos, es, Lili, lo que les comentaba era que el tema del título intermedio. Lo que yo voy a cargar ahora es un PowerPoint donde vamos a ver mecanismos y después vamos a discutir sobre, tengo preparado uno de correa, uno de engranaje, uno de resorte, de embrague, para que se vayan, bueno, así está armada la unidad temática. Por ahí se nos puede hacer un poquito larga, pero es bueno porque así los chicos van viendo realmente la parte mecánica, dónde apunta la carrera, ¿no? Así que ahora voy a cargarlo. Haceme por ahí, si por ahí vos no me escuchan, una cosa así, mandame por WhatsApp. Ahora entré con otro celular y con otra antena. Sí, cualquier inconveniente yo le aviso. Claro, vamos a ver si es que me hackean el celular, porque tengo dos celulares con entrada que los uso como antena. Ahora entré con el otro. Porque es casualidad que con el nuevo, que tiene más potencia, con el que estoy teniendo problemas. Me llama muchísimo la atención. Muy mucho me llama la atención. Bueno, lo primero que vamos a ver son mecanismos y sus transformaciones, para después entrar en detalle. Así que voy a cargar el PowerPoint ese y después vamos a entrar en detalle en algunos mecanismos en particular, que era de alguna manera lo que vos estabas explicando, que son temas de poleas. Yo no sé, el que preguntó recién, si me está escuchando, si entendió lo que le dije. Sí, profe, le entendí bien y después Guille también explicó de vuelta el tema. Claro, es decir, estoy esperando que se abra el PowerPoint. Las correas trapezoidales están preparadas para que el esfuerzo lo hagan sobre el costado, no sobre la base. Entonces vos pones una correa, yo justo estaba por hablar que existen correa A, B, C, D y F. La forma es la misma, lo que cambia son las dimensiones. Si vos colocás una correa tipo A en un canal tipo B, lo más posible es que quede patinando en el fondo, porque se va hasta el fondo y la correa está calculada para que en los costados haga el esfuerzo de roce para que transmita la potencia de una polea a la otra. ¿Eso lo entendés, Gonzalo? ¿Mm? Sí, sí, porque, por ejemplo, a veces se escuchan los autos que hacen un ruido feo, digamos. Bueno, ese ruido fuego lo hace ¿por qué? Porque generalmente hay los primeros autos, y sobre todo cuando tienen dirección semiasistida, no venían con correas sincrónicas de dientes, sino venían con correas trapezoidales. Cuando esa dirección que es semiasistida, ¿qué significa semiasistida? Que tiene una bomba que ayuda para que sea livianita, empieza a no andar adecuadamente, o porque le falta lubricante, o porque tiene desgaste el sistema, se empieza a poner dura. Y como las correas trapezoidales están calculadas para una determinada potencia, al empezarse a poner dura, la bomba, que es la que semi-asiste a la dirección, empieza a patinar. Y ese chillido que vos escuchás es ese patinaje. Es decir, que la correa a lo mejor es la que corresponde, pero no para la potencia cuando se está frenando.
para una potencia normal del aparato. Y lo otro es que se estiran, porque las correas ya vas a ver que vienen de distintas formas, con distintas entretejidos internos, y si es mala la correa o uno no coloca la correa que corresponde, cuando se estira un poquito, empiezan a patinar. No transmite la potencia y ese chillido que vos escuchás, y sobre todo lo escuchás cuando dobla la dirección, se escucha el chillido ese. O cuando lo haces arrancar y le pegas una Hay otro acelerada. auto, profe, hay autos modelos más viejos que el chillido que se escucha es cuando ya está gastada. También puede ser la correa, Claro, por ejemplo, sí, sí. la del accesorio, la de la bomba de agua y la del alternador. Claro, lo mismo, es el mismo concepto. O que se está trabando la bomba de agua, por ejemplo. Pues la bomba de agua tiene rodamiento y cuando ese rodamiento se le salen los sellos, ya vamos a ver los tipos de rodamiento, se le salen los sellos, le entra agua adentro. Y cuando le entra agua, digamos, pierden la grasa que tienen y al perder la grasa se desgastan muy rápidamente y se entran como a querer trabar. Entonces la correa, al quererse trabar, no tiene la suficiente adherencia en el canal para poderla hacer girar a la bomba. Entonces escuchás el chillido. O cuando el alternador, los rodamientos del alternador comienzan a fallar, también empiezan a tener mayor rozamiento del que, digamos, del que normalmente tiene un rodamiento, o se pican las bolillas o se pican las pistas, empieza como a quererse trabar. Eso es muy fácil. Si ustedes toman un rodamiento, lo lavan con nafta, bien lavado, y lo hacen girar sobre la mano, ustedes se van a dar cuenta aquel rodamiento que está picado y aquel que no, porque el que está picado, ustedes van a sentir en la mano como un bramido, como una vibración. El que no está picado, ustedes lo giran, aparte que queda en cualquier lado, porque no tiene un freno dentro de entre las bolillas, la pista interior, la pista exterior y la jaula, que es la que mantiene separados los rodillos. Ustedes con hacerlo girar con el ruido, uno se acostumbra, sobre todo cuando uno trabaja con eso, se acostumbra por el ruido darse cuenta si el rodamiento ya tiene una vida útil. Por eso los rodamientos, en general, y vamos avanzando, no sé por qué no me quiere abrir ahora el PowerPoint tampoco, cuando los rodamientos fabrican, se fabrican para que duren una vida útil, tienen una vida útil que se da en horas o se da en número de vueltas. Teóricamente, pasada ese número de horas o pasada ese número de vueltas, que eso lo van a aprender a calcular en elementos de máquina, el rodamiento significa que ya se amortizó. ¿Qué significa? Que ya tiene su vida útil cumplida. A partir de ahí, todo lo demás que haga el rodamiento o el tiempo que dure un rodamiento lo está regalando. Es decir, que la fábrica a vos te garantiza para tantas horas de trabajo o para tantas vueltas. Si vos pasás esa cantidad de vueltas o horas de trabajo, significa que el rodamiento ya está en el momento de terminar su vida útil. Y cuando ya está en el momento de terminar su vida útil, es el momento de cambiar. Por eso es muy importante lo que nosotros hablábamos les decíamos con Guillermo, que uno tiene que tener muy en cuenta cuando lo que es el mantenimiento de los rodamientos. Es decir, el mantenimiento es fundamental. Bueno, ahora me lo abrió. ¿Ahí lo están viendo, chicos? Sí, ¿Están profe. viendo? Bueno, Sí. lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a hacer una mezcla de física, de mecánica y de que nos hemos ensuciado la mano alguna vez desarmando una máquina. Entonces, me pareció importante enseñarles los mecanismos y ustedes acá van a ver mucho de lo que es física
y los distintos tipos de mecanismos, y nosotros nos vamos a centrar en algunos mecanismos que nos interesan. Fíjense el título que le puse, o el subtítulo, mejor dicho, interviene la cinemática y la dinámica de la física, es decir, todo lo referente a velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y energía. Que mucho estoy diciendo en ese título yo, ¿no? Porque estoy involucrando una ciencia, pero a su vez la estoy involucrando diciendo algunas variables que se calculan en esa ciencia que intervienen en la tecnología, y esa tecnología es hoy en día lo que ustedes aspiran, ser ingenieros electromecánicos. Entonces, cuando uno estudia cinemática, en física ustedes han estudiado la física 1, la cinemática considera que lo que se mueve es un punto que no tiene masa. En cambio, la dinámica se basa para las velocidades normales en la teoría de Newton o en los principios de Newton, que sí considera la masa y considera la aceleración. Esas dos ramas de la física, ¿cierto?, que tienen en cuenta velocidad, aceleración, y cae en el concepto de trabajo y energía, que es lo que para uno calcula una pieza de una máquina, para realizar es decir, transformar energía y producir un trabajo determinado. Creo que con esta introducción se está entendiendo cómo yo empiezo a relacionar, empiezo a hacer una transversalidad, si quieren, en este caso con física de primer año, una transversalidad en forma horizontal, pero también con matemática, porque acá entra la matemática, pero le busco la aplicación, que es transformar la energía en trabajo, que es lo que hace una pieza de una máquina electromecánica. Queda claro esa definición que... esta es Made in Gracia, la definición esta, pero ¿queda claro? Sí, sí, profe. Bueno, entonces me hice un cuadrito. Este cuadrito, esto yo se los voy a cargar para que lo tengan. Es bastante elemental este PowerPoint, pero es como para que entendamos muchas cosas. Los mecanismos utilizan elementos relacionados. ¿Qué significa? Que un mecanismo lo que hace es utilizar distintos elementos, y generalmente en ingeniería esos elementos los que transmiten, en ingeniería electromecánica o mecánica, lo que transmiten es potencia, energía, y realizan un determinado trabajo. ¿Quién lo puede propulsar? Y lo pueden propulsar, puede ser una manivela si yo lo hago con energía humana, un pedal. Pero si yo lo hago con algo ya mucho más, motores, y en los motores tenemos para hablar mucho. Motores de combustión interna, motores alternativos, motores Wankel, por ejemplo, un motor alternativo, las turbinas, motores de 4 tiempos. Es decir, que esto da para mucho. Y eso lo van a tocar mucho y después lo van a ver fundamentalmente en electromecánica 2, porque fundamentalmente en electromecánica 2 le dan bastante importancia al funcionamiento de los motores de explosión, ya sea de 4 tiempos o de 2 tiempos, y les explican cómo funcionan cada uno de estos, qué propiedades tienen, cómo se saca el momento, el torque, el famoso torque de los motores. Y bueno, y le estoy haciendo un anticipo. La semana que viene empezamos a construir también en el departamento de electromecánica, y para vos, Guillermo, también, porque estoy haciendo el plano, porque ya me pidieron, el banco de prueba para los motores de competición. Tenemos todo para armar el banco de prueba y empiezan a hacer el edificio pegado al laboratorio de metalmecánica. Tengo que mandar urgente un plano de planta para que hagan el edificio y podamos poner la consola que llegó, los ventiladores y el banco de prueba para poder hacer ensayo a los motores de competición de la gente de acá de La Rioja que corre. La idea es
que nosotros en el departamento de electromecánica agregamos los ensayos de prueba a los motores de competición, digamos, de los autos de carrera que corren acá en La Rioja, que generalmente lo llevan a revisar o a hacer eso en Córdoba, lo cual tiene un costo muy alto para ellos. Entonces ya tenemos las conexiones con con gente que está, digamos, de alguna manera pegada al automovilismo para que empecemos desde el departamento a hacer nosotros los ensayos de dichos motores, lo cual va a ser un ingreso para la carrera y ese ingreso lo que se va a utilizar es para seguir comprando elementos para cada vez tengamos un laboratorio más completo y con más elementos. ¿Hasta ahí se escuchó bien? Sí, profe, se entiende bien. ¿Se entiende bien? Eso es un adicional más que también le estoy dando la primicia, de que empezamos a construir ya lo tenemos el banco de pruebas, lo que le vamos a construir es el edificio donde va, porque como eso se los prueba con distintos escapes, tiene que estar en un lugar donde primero tiene que tener una base separada del edificio y segundo tiene que estar al aire libre y con escapes, porque ustedes saben que depende del caño de escape que le ponen. Los tuercas que andan en la moto saben que de acuerdo al caño de escape que le ponen a la moto es el rendimiento a veces del motor de la moto. Entonces eso tiene que quedar cubierto para poder entrar el motor y ponerlo en el banco de prueba y después para poder liberar los ruidos y que no, cuando se estén haciendo los ensayos de prueba, no, los que están en la otra parte del laboratorio puedan trabajar sin que el ruido lo moleste. Así que tienes una cabina muy especial. Bueno, ya tenemos el dinero, así que bueno, mañana voy a trabajar en el proyecto digamos, del edificio, no del banco de prueba, porque el banco de prueba lo tenemos. Y ya nos llegó la consola de comando y nos llegaron los ventiladores para airear o refrigerar de alguna manera el banco de prueba, que tiene un freno hidráulico que hay que refrigerarlo por la potencia. Porque en resumidas cuentas, ese banco de prueba lo que hace es ir frenando el motor y sacándole la potencia que tiene el motor. De hecho, que tenemos un motor 0 kilómetros donado por General Motors de Brasil, que está en el laboratorio también, de un Chevrolet, con todos los elementos, ya lo tenemos en el laboratorio ese motor, no ha sido arrancado nunca el motor, 0 kilómetros. Así que me parece que el primer motor que le vamos a hacer ensayo de pruebas es a ese motor. Así que bueno, si nosotros seguimos en la otra columna que puse en el medio, puse para transmitir movimientos que pueden tener sentidos tales como circular, que era lo que estábamos viendo nosotros recién, o lineal. Cuando yo hablo de movimiento circular, puede ser el movimiento directo entre un engranaje y otro. Pero cuando yo tengo una correa, yo tengo un movimiento circular, pero también tengo un movimiento lineal de la correa. Cuando va de un punto de una polea a otro punto, se traslada. Y eso ya vamos a ver que produce en las correas y en las cadenas, que es otra forma de transmisión, un gran efecto de fatiga de los materiales, porque en una vuelta cambia sus momentos, sus tensiones, en algunos casos hasta, dependiendo cómo esté la correa, que algo vimos la otra vez, hasta 12 o 13 veces, y eso produce la fatiga del material. Indudablemente los movimientos modifican intensidad y dirección. Es decir, que yo también puedo hablar de los movimientos donde no solamente yo tengo movimientos circulares o lineales con los elementos de una máquina, sino también tengo diferentes potencias, intensidades y diferentes direcciones, que pueden ser elementos que vamos a ver ahora. Bien, se escucha bien, Guillermo, ¿no? Sí, profe. Sí, yo te voy a ir preguntando, aunque después lo tenga que borrar cuando le edite la clase. Bien, ¿qué son los mecanismos? Son los elementos destinados a transmitir y transformar fuerza y movimiento de un elemento motriz, motor, a un elemento receptor. Les he puesto 3 ejemplos que si yo los empiezo a analizar, los puedo analizar en forma física y si lo tomo como ciencia,
pero también lo puedo analizar en forma tecnológica en electromecánica. Yo acá tengo, por ejemplo, en la bicicleta que puse yo acá, ustedes tienen una transmisión y tienen a su vez una caja de velocidad. Nada más que una caja de velocidad que usa aceite con una aceitera común, pero realmente los cambios de una bicicleta es una caja de velocidad, porque ustedes lo que están haciendo es cambiando relación de transmisión entre la corona y el piñón. Y en algunas más sofisticadas tienen dos coronas, también cambian la corona. Tienen una transmisión de potencia, que en lugar de hacerlo a través de una correa, lo hacen a través de una cadena. Y la cadena tiene ciertas características. ¿Mm? En este caso, también puse un ejemplo muy simple, que es un mecanismo, que eso ustedes lo han visto en física. Esto también en algunos elementos, no tan simple como este, que es una palanca de primer género, porque el punto de apoyo está entre la potencia y la resistencia. Algunos elementos de máquina funcionan de esta manera. Y acá tienen una poleita, la más simple, que es la polea que uno la conoce como polea fija, porque lo único que hace es evitar que, o facilitarle al ser humano cuando tiene que levantar algo, que se levante haciendo el mismo esfuerzo que lo que uno está levantando. Clasificación de los movimientos. Aquí hice una clasificación. Mecanismo de transmisión lineal, las poleas las poleas que trabajan a través de correa. Acá lo que tendría que agregar son los engranajes con cadenas que también hacen transmisión lineal. En lo que llama acá polipasto, realmente el polipasto son los que conocemos normalmente que hay en los talleres, que son los aparejos, que son una combinación de poleas y esa combinación de poleas me permite que yo con un pequeño esfuerzo pueda levantar grandes pesos. Hay toda una relación, y ahí también si yo me pusiera a hablar, yo tengo polea fija, polea móvil, después tengo distintos tipos de combinaciones que son la factorial, la diferencial, etcétera. Pero eso es, en física tienen para divertirse. Pero sí nosotros vemos en elementos de máquina esto que está en esto, mecanismo de transmisión circular. Las ruedas de fricción. Las ruedas de fricción, generalmente hay algunas máquinas que todavía lo utilizan, que es la fricción, tienen un ángulo determinado y una rueda fricciona sobre la otra y la hace que gire la otra rueda. Los ejes son paralelos, tienen un ángulo determinado, la superficie. El problema de la rueda de fricción es que las pérdidas son muy grandes. Se utilizan todavía, pero son muy grandes. Después tenemos ruedas de poleas con correa, que ahí tenemos una gran variedad. Podemos hacer dos divisiones grandes. Las poleas sincrónicas, las correas y poleas para sistemas sincrónicos, que son las que utilizan los autos, sobre todo los autos y en la parte de sincronismo, por eso se llaman sincrónicas, el tema de árbol de leva y cigüeñal, y las correas de tipo trapezoidales, que se dividen, como yo les decía, en tipo A, B, C, D, E y F. La tipo A es la que se utiliza generalmente en los autos, la tipo B ustedes la van a encontrar en los aserraderos, en los motores de hasta 10 HP como máximo. Las tipo C llegan hasta usarse hasta 150 HP y las D se utilizan con motores de explosión de mucha potencia, motores DEU de 6 cilindros, 8 cilindros en B. Utiliza ese tipo de correas. Son correas que tienen una gran sección trapezoidal. Después tenemos los engranajes y dentro de los engranajes tenemos distintos tipos que lo vamos a ver ahora. Engranajes rectos, engranajes de tipo helicoidales,
engranajes de tipo, es decir, esa es una clasificación general. Después lo puedo clasificar de ejes paralelos, de ejes que forman 90 grados, de ejes que forman un ángulo determinado. Después tenemos los tipos de tornillos sin fin y sistema de engranajes con cadena, que era lo que vamos a ver. Cada uno de estos que yo les estoy nombrando, como para darles un pantallazo, vamos a ver algunos y después vamos a ver algunos videos de cómo funciona y cómo se construye. Mecanismos de transformación de movimiento. Transforman un movimiento circular en rectilíneo o viceversa. Los mecanismos que transforman un movimiento circular o rectilíneo en viceversa, ¿cuáles tengo? Yo tengo la manivela, el torno, piñón y cremallera, el tornillo y la tuerca. Si ustedes observan, un tornillo cualquiera, para que se entienda el ejemplo, cuando ustedes enroscan una tuerca, ustedes están haciendo un movimiento circular, sin embargo la tuerca se está deslizando en forma lineal. Ese es el concepto. Transforma el movimiento circular en un movimiento rectilíneo o viceversa. En lo que es piñón y cremallera, también un ejemplo común, el piñoncito que tiene el portón automático de la entrada de la casa con la cremallera, que es longitudinal, que está adosada al portón. Cuando el motorcito empieza a girar, la cremallera, el piñón, empieza a traerse la cremallera y el portón se va abriendo o se va cerrando. Ahí tienen un piñón cremallera. Les voy dando ejemplos para que vayan entendiendo. Mecanismos que transforman el movimiento circular en rectilíneo alternativo o viceversa. La biela o la manivela. La biela o manivela. Leva y excéntrica, que eso vimos algo la otra clase. Si ustedes miran el cigüeñal también. El cigüeñal gira, pero sin embargo el pistón sube y baja. Y aparte un movimiento alternativo. Las bombas de pistón también tienen ese movimiento de tipo alternativo. Entonces, con esto que les quiero representar, que mucho o la mayoría de todos los movimientos que tienen un motor o un elemento que entregue energía, algunos de estos elementos que yo les estoy presentando así en forma muy light si quieren, porque realmente esto tendrían que aplicárselo todos en física y nosotros solamente enseñarlos a calcular y su aplicación en elementos de máquina, pero para que ustedes tengan una idea de la versatilidad de elementos de máquina que hay. Y después podemos clasificarlo de otra manera. Fíjense todo, miren cómo vengo clasificándolo para que ustedes tengan una idea de la variedad que hay. Fíjense, mecanismos para dirigir el movimiento. Permiten el giro en un sentido y lo impiden en el contrario. El trinquete. Si alguno de ustedes tiene un barco, utiliza un aparejito que ustedes hacia un lado lo traen y cuando lo quieren volver queda trabado en el engranaje. Tiene una pestañita que se va clavando. Eso es un trinquete. Es decir, gira en un sentido, cuando ustedes lo quieren girar en otro sentido, tiene un resorte que hace que trabe en el mismo engranaje, lo va trabando. Es decir, va enrollando el cable, pero para ustedes volverlo a desenrollar lo que hacen, tiene como un sistema de escape que lo levantan y se desenrolla el cable. Pero cuando ustedes van trayéndolo al cable, cada esfuerzo que hacen, el trinquete va haciendo que se vaya trabando y lo vaya sujetando y vaya trayéndose. Eso se utiliza mucho en las lanchas, cuando uno las pone en digamos, en los diques, uno le suelta eso y la lancha entra al agua. Y cuando uno la tiene que traer, le engancha y con el aparejito la va trayendo. Y tiene como un freno, que es un trinquete, que reduce la velocidad
que reduce la velocidad de movimiento, los frenos. De frenos tenemos para hablar un montón. Frenos a cinta, frenos de zapata, frenos a disco, de disco de cerámica, de disco de carbono. Ahora todo eso, para poderlos construir, determinar las secciones, determinar el valor de la zapata, determinar el valor de la pastilla de freno, hay un cálculo. Ese cálculo se hace en elemento de máquina. En elemento de máquina, ustedes van a tener que calcularlo previamente habiendo conocido conocimiento de materiales. Por eso conocimiento está antes, porque el conocimiento de máquina le da la característica del material para que usted después, esa característica, que en última instancia lo que le da es la tensión, el esfuerzo que puede sostener ese elemento o ese material, o que puede aguantar ese material, ustedes lo aplican dentro de la ecuación para determinar el cálculo y el tamaño de un determinado elemento, como puede ser de una cinta, de un patín de freno, de una pastilla de freno, del diámetro de un disco de freno. Y ahí también ya entra otra cosa, por ejemplo, en los discos de freno, por ejemplo, entran las velocidades de giro, los tiempos de frenado, por eso se pasó de, yo les decía a ustedes, de los discos de freno de acero a los de cerámica y a los de carbono, por las altas temperaturas que levantan. Y ahí entramos en otra cosa más, que se llama termodinámica técnica, que es la energía que elimina un determinado material cuando está sometido a fricción, y eso es potencia. Entonces también se puede calcular la potencia y se puede calcular el frenado. Bueno, el banco de prueba ese que nosotros tenemos lo que hace es trabaja con este concepto. Tiene un sistema de freno, entonces uno va haciéndole levantar vueltas al motor y le va exigiendo un determinado torque. El torque es la fuerza que puede hacer el motor. ¿Y cómo le va exigiendo el torque? Generando, tiene cuando volvamos a la clase presencial se lo voy a enseñar, tiene un sistema de freno hidráulico que lo que hace es resistir al torque que genera el motor en su salida del cigüeñal, donde va el embrague, ¿cierto? Si ustedes lo quieren ver de esa manera. Ustedes en el auto, ¿qué tienen? El motor, tienen la transmisión, y la transmisión la podemos dividir en dos partes, una parte que es la caja y otra parte que es el diferencial. Lo que hace el banco de prueba es de diferencial y de caja de velocidad y de freno a la vez. Entonces uno pone el motor y lo que hace es imitar de alguna manera todos los otros elementos que tiene el auto para transmitir la potencia. Entonces uno le va aumentando, porque es un freno hidráulico, trabaja por presión, uno le va aumentando el freno como si lo fuera frenando al auto, y entonces el motor va levantando vuelta, entonces uno le mide el torque, y llega un momento que se cortan los motores. Ustedes han visto que hay motores de algunos autos, cuando uno lo pasa de vuelta, el motor corta solo. Sobre todo los motores diésel tienen el corte, porque el motor diésel tiene un grave problema, y sobre todo los motores viejos, que si se levanta de vuelta, no hay forma de pararlo hasta que no se le acabe el gasoil. Que generalmente los mecánicos dicen, se disparó el motor y salió una biela por el costado. ¿Por qué? Porque el nastero, usted inmediatamente le cortan la corriente y se para. El diésel, si sigue inyectando gasoil, no hay forma de cortárselo el gasoil. Ahora electrónicamente se corta, pero hay un instante donde no se corta y el motor puede levantar tantas vueltas que se sale de los regímenes normales con indudablemente salir a pasear una biela por un costado del motor. Aquellos que han sido tuercos o son tuercas, en los talleres siempre hay un motor de los que según una biela salió a tomar aire, o de los que en un motor de carrera se les pasó de vuelta el motor y la biela salió a tomar un poco de aire. Y después están aquellos que absorben energía, ni hablemos, son los resortes. Yo acá se le llaman muelles, pero hay resortes, ustedes van a ver en elementos de máquinas de
debe haber fácilmente 30 tipos de resortes distintos. Los resortes que nosotros conocemos, y que uno los aprieta, cuando los suelta liberan esa energía. Los que trabajan al revés, uno lo estira, cuando lo suelta se contraen, que son por ejemplo los resortes que utilizan los frenos de los vehículos, los frenos de cinta. Ustedes cuando aprietan el freno, inyectan líquido a presión en los cilindros secundarios, que son los que van en la rueda. Entonces el cilindro con 2 pistoncitos, y esos pistoncitos tienen las gomitas que cuando usted inyecta en el líquido de freno se abren y las cintas de freno rozan contra el tambor. Cuando ustedes sueltan el freno, tienen un resorte que funciona en sentido contrario y vuelve las cintas hacia el centro para que el auto deje de frenar. En ese caso trabajan al revés. También hay resortes que trabajan, son helicoidales, es decir, sobre todo los resortes de los relojes y de algunos equipos de medición. También se los considera dentro de los resortes, por ejemplo, la hoja de elásticos de los vehículos. Esos son resortes. Funcionan como resorte. Lo que pasa es que uno tiene la idea del resorte, del que uno estira y lo suelta y vuelve. Y dentro de los resortes están las gomas, que realmente no le tendríamos que llamar gomas, se llaman elastómeros. Y está dentro de los que son los plásticos. Y dentro de los plásticos yo tengo 3 tipos de plástico, eso lo vemos en conocimiento de materiales. Los termoestables, que son aquellos que uno los quema y tiran un olor muy desagradable y terminan siendo carbón. Los termoplásticos, que son las botellas que uno las derrite y puede volverlas a reciclar haciendo botellas nuevas, y los elastómeros, que son directamente los elásticos comunes, las gomas, los elastiquines, con esos que ustedes se divertían en el secundario tirando papelitos, esos son elastómeros. Bueno, todo ese tipo de elementos nosotros los vemos en conocimiento de materiales, vemos los materiales, y ahí vamos a hacer 2 grandes divisiones. Hay muchos materiales que uno los obtiene de la naturaleza, como minerales, que uno los trata, que son insumos, de ahí saca los subproductos, y hay otros que se obtienen como derivados del petróleo, y por eso ustedes van a encontrar que al lado de una empresa de destilería donde se sacan los combustibles hay una petroquímica. Esa petroquímica lo que hace es tomar un derivado del petróleo y transformarlo en cadenas selladas y cadenas abiertas de carbono e hidrógeno, que termina en última instancia siendo plásticos. De ahí surgen los distintos tipos de plástico. Aquellos que han tenido química orgánica saben de qué estoy hablando, que no es el motivo nuestro, pero sí al que le encanta dar ese tema, porque es ingeniero químico, al compañero mío con el cual damos conocimiento materiales. Le tiene un aprecio y una dedicación a los plásticos porque es química pura. Y ustedes deben de haber visto y van a ver seguro en la última bolilla de química, la química orgánica, que es la química que se llama del carbono, que es una química distinta de la inorgánica, donde uno trabaja con la tabla periódica y trabaja con los materiales, con los elementos, empezando por el hidrógeno, los elementos de transición, los gases nobles. Bueno, y dentro de lo de transición ustedes ven la división, unos se suelen comportar de una manera u otra según las condiciones a que yo los someta para hacer los enlaces, ya sea covalentes, electrovalentes o enlaces metálicos. Eso es química. No me voy a meter en química ahora, pero bueno, también es importante ir viendo que todo se relaciona, todo tiene una relación. Y ustedes van a ver que en conocimiento, en las primeras bolillas, y lo que vamos a ver en nosotros cuando veamos la introducción a conocimiento, lo que se ve, lo último que ven en química, los enlaces, la microestructura, factor de empaquetamiento, la distribución de los átomos en una microestructura, cómo se comportan, y eso lo vamos a ver después cuando veamos soldadura, cuando veamos tratamiento térmico, que lo que nosotros hacemos es distribuirlos en forma distinta. Ustedes imagínense en una aula donde tienen distribuidos los alumnos en fila. Si yo después los distribuyo
En un círculo la distribución es distinta. Si yo lo distribuyo en un octavo, en cada punto de un octógono, es otra distribución. Bueno, de alguna manera el tratamiento térmico lo que hace en un material, sobre todo en los aceros, en los metales, es distribuir distintos los átomos de carbono y hierro, y con eso consigue propiedades distintas. Eso lo vemos en conocimiento de materiales y después lo aplicamos para el cálculo de elementos de máquina, todos esos conocimientos. Mecanismos que permiten transmisión, embrague y acoplamiento. El embrague no hace mucha falta que yo le explique que el embrague es lo que algunos tienen siempre a medio apretar y tienen que cada tanto ir al taller que le pongan el disco de embrague nuevo. Es lo que permite transmitir la potencia que tiene un motor a la transmisión, a la caja de velocidad. Cuando es un auto de caja manual, si es uno automático, uno lo pone y el embrague es automático y los cambios de velocidades también son automáticos. Es decir, se van cambiando solo por distintas velocidades. Los micros sobre todo utilizan embragues de tipo automático o cajas que se llaman sincrónicas. Y los acoplamientos, muy simple, un acoplamiento es cuando yo uno un motor con otro elemento, una máquina accionada, y hay distintos tipos de acoplamiento. Hay acoplamientos de caucho, hay acoplamientos que se hace a través de crucetas. ¿Las crucetas cuáles son? Lo que me hace la transmisión de la camioneta. Las camionetas tienen tracción trasera. ¿Cómo yo hago para transmitir y que vaya girando y que cuando yo la cargue no sea rígida la transmisión entre la caja de velocidad y el diferencial que va atrás? Y tengo una cruceta a la salida del diferencial y una cruceta a la entrada de la caja. Entonces, cuando yo la cargo, que la camioneta cambia su posición con respecto al suelo, el que absorbe ese movimiento son las crucetas, porque si yo pusiera entre la caja y el diferencial un eje rígido que no tuviera la posibilidad de cambiar las distintas posiciones, o cuando me traigo un pozo, viviría rompiéndose o la caja o el diferencial de la camioneta. Sobre todo las camionetas lo utilizan. ¿Qué otras cosas utilizan acoplamiento? Los coches, que la mayoría ahora vienen con tracción delantera, las famosas homocinéticas, no son más que acoplamientos. Y en los primeros acoplamientos que había, que lo traían los Renault 4 hace años, eran crucetas, no duraban nada. Inclusive si ustedes todavía ven algún Renault de esos 4L, 4S dando vuelta, cuando se les rompe, ustedes escuchan que cuando dobla hace clac, 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 parece que se fuera a desarmar la rueda. ¿Por qué? Porque eran muy rígidos. Entonces ahora las homocinéticas tienen otra particularidad. Son un tipo de cruceta, pero con bolillas deslizantes que se mueven en unas pistas que absorben cuando uno gira la dirección y van dentro de un fuelle lleno de un aceite o grasa, que le llaman comúnmente, pero realmente es un aceite muy espeso, especial, para que no uno pueda girar la dirección, sean suaves. Bueno, esos son acoplamientos, porque uno si saca ese fuelle y saca la bolilla, ustedes van a encontrar dos elementos que a través de esa bolilla están unidos, que permiten que uno pueda, cuando gira el volante del auto, pueda girar la rueda. Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Me va entendiendo? Sí, profe. Bien, seguimos un poquito con esto. Mecanismo de transmisión lineal, a ver qué viene. Palanca, no hace falta, es rápido. Tipos de palanca, eso física pura, no me interesa. Tipos de poleas, eso es lo que yo le decía, eso lo deben de haber visto en física. Tampoco me interesa. Esto ya es un polipasto, es un aparejo. ¿Ves que es una combinación? Yo le busco muy simple para que ustedes lo vean. Generalmente inclusive ahora son con engranajes y lo que uno hace es, para levantar un determinado peso muy grande, todo este tipo de engranaje o polea, ustedes
hay una ecuación por la cual ustedes la fuerza que hacen es mínima. En los talleres, sobre todo, hay aparejos que está todo concentrado en un solo aparato y usted una cadena, ustedes levantan un motor de, qué sé yo, de 2000 kilos, lo levanta como si estuviera levantando una pluma, ¿no? Bueno, estas son las famosas ruedas de fricción. La fricción se produce acá, en lugar de tener correas, hay una fricción acá que hace que una mueva a la otra. Generalmente acá tenemos, como en un sistema de correa, una motriz y una conducida y una motriz. Depende de donde yo ponga la potencia y la velocidad que adquiere la otra. La relación que existe se la puede calcular a través de los diámetros. Y eso se llama relación de transmisión y se sintetiza con la I. Y ahí aparecen las velocidades angulares. Por eso, con Guillermo, consideramos que lo primero que le teníamos que dar es la diferencia entre una velocidad angular y una velocidad tangencial. Por ejemplo, si yo estudio estas dos poleas de fricción, yo tengo sobre la periferia la velocidad tangencial, pero lo que hace que gire el eje y yo la relación que necesito para saber cómo gira, cuántas vueltas da esta con respecto a esta es la velocidad angular. Si a esto le llamo W1 y a esto W2, la relación de transmisión es W2 sobre W1. En el caso de engranaje, Z2 sobre Z1. También yo la puedo poner al revés, porque también es relación Z1 sobre Z2. Lo que pasa es que si yo hago un cálculo, todo el cálculo tengo que mantener el mismo concepto de relación de transmisión. Bueno, acá tenemos justamente el dibujito que les estaba haciendo Guillermo. Revoluciones por minuto, RPM, y las revoluciones por minuto es la velocidad angular. ¿Qué es lo que mide el tacómetro del auto? Tacómetro del auto, el cuenta vuelta del auto, lo que está midiendo son las vueltas que da el cigüeñal. Bueno, acá tienen un sistema. Esto es fácil, muchas veces pasa esto. Ustedes tienen un solo motor y hacen andar dos poleas. Y eso, igual que ustedes pueden tener un engranaje y hacer andar varios engranajes a su vez con un cambio de posición. Eso es la caja de velocidad manual de un auto, que en uno de los prácticos hay un cálculo de eso. Muy simple, pero es un cálculo de ver cómo uno puede ir cambiando las velocidades, depende de lo que usted necesite. Ustedes pueden acá, por ejemplo, tener 1450 vueltas, y sin embargo, fíjense, el tamaño de esta polea o esta rueda 2 es mucho mayor, es decir, que cuando esta dé a lo mejor 3 vueltas, esta va a dar una. Entonces ustedes acá que están reduciendo la velocidad de este eje, porque esta máquina necesita menos vueltas. Es decir, ustedes pueden necesitar o mayor cantidad de vueltas o menor cantidad de vueltas. La relación que a ustedes les permite dar mayor o menor cantidad de vueltas es lo que normalmente nosotros conocemos como relación de transmisión. Eso es lo que vamos a hacer algunos calculitos. En el caso de los engranajes se hace por el número de dientes. En el caso de las poleas se puede hacer por el diámetro primitivo o por el radio primitivo o por las velocidades angulares. Y ahí por eso es que les dimos el tema de velocidad angular. Bueno, acá abajo tienen los tipos de correa típicos. Este es un tipo de correa plana, se utiliza ya muy poco, porque como lo que generalmente hace el rozamiento para que gire es esta parte, en la que toca una polea sobre la otra. Entonces, cuando se utiliza este tipo de polea, de correa plana, generalmente se utiliza un tipo de aditivo que se le coloca, que hace que la correa tenga un mayor roce, y generalmente las poleas no son rectas, sino es como una lomita para que la correa se adhiera más. Este tipo de correa redonda, donde yo lo utilizo, donde no necesito transmitir mucha potencia, ¿dónde la pueden ver ustedes normalmente? En la correíta que utilizan las máquinas de coser. La correíta del motorcito de la máquina de coser son correas redonditas. ¿Por qué? Porque la potencia tiene una doble finalidad en esos motores. Porque la potencia
es muy baja y tiene otra finalidad. Patinan muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las máquinas de coser muchas veces o se traban las agujas o se traba algún elemento, entonces queda patinando el motor sin producir ni ningún daño al que la está utilizando, ni ningún daño grande a la máquina. Y después están las trapezoidales que no hace falta que les explique. Tienen esta forma, es un trapecio. Y es lo que yo le explicaba recién a Gonzalo, que preguntaba, que cuando la correa trapezoidal lo que hace fricción es esta parte patina, porque están calculadas para que esta sea la superficie que roce. Por eso una correa trapezoidal nunca, esta parte de la correa trapezoidal, da contra la canaleta abajo. Siempre tiene que quedar por arriba. Es decir, se tiene que encajar de manera que el donde se produce roce y la transmisión de potencia sea por este costado. Y las sincrónicas son iguales, nada más que tienen dientes. Tienen dientes las poleas y tienen dientes las correas. Y dentro de las sincrónicas hay distintos tipos. ¿En qué consisten los distintos tipos? Fundamentalmente, cómo están construidas y de los materiales que están construidas. Todos los tipos de correas tienen mucho que ver los materiales con que están construidas. Inclusive, hay un sistema donde dice que están codificadas las correas. ¿Qué significa? Que cuando ustedes utilizan varias correas con una polea que tiene varias canaletas y ustedes tienen que hacer andar una máquina, generalmente uno pone en la misma correa, que pueden ser 3 correas, 4 correas, uno las pide codificadas, se llaman. Eso significa que el fabricante les garantiza que si ustedes tienen las poleas perfectamente colocadas, los ejes perfectamente planos y el elemento de tensión de correa funciona bien, esas correas, cuando ustedes las tensiones van a tener exactamente el mismo largo, ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. ¿Por qué? Porque si alguna de esas correas, por más que sea, generalmente la correa dice C143, significa que es una correa que el trapecio es de tipo C, que tiene una medida característica, que ya lo vamos a ver. Yo les voy a enseñar un catálogo de correa. Profe, Sí. no se ven bien las medidas de la correa. Sí, no, lo que no son las medidas, lo que dicen es plana, redonda y trapezoidal. Eso lo vamos a ver en un cataloguito que yo les voy a enseñar después. No, no están las medidas. Ahí lo que está diciendo es qué tipo de correa es. Que se lo acabo de decir yo. Lo que yo le estaba diciendo con el tema de las correas trapezoidales codificadas, bueno, el fabricante les asegura que si ustedes ponen las correas codificadas, que son un poco más caras, todas van a, cuando las tensen van a quedar con la misma tensión. Existe un tensiómetro para poder determinar la tensión de una correa, que es, en resumidas cuentas, un dinamómetro o un elemento para pesar pescado dado vuelta. Vieron que los que se dedican a la pesca tienen una balancita donde cuelgan el pescado que tiene un resorte y entonces le dice cuánto pesa. Bueno, el tensiómetro de la correa funciona igual, pero al revés. Es decir, ustedes lo apretan sobre la correa en el medio, entre las dos poleas, y le dice la tensión a la que está la correa. Y hay una tabla que dice, bueno, esta correa con tal distancia entre eje y eje hay que darle tal tensión para que no patine. Lo que le asegura el fabricante cuando uno compra correas codificadas es que todas las correas tienen exactamente el mismo largo. Con eso ustedes se aseguran que las correas ninguna correa patine, que todas tiren a la vez. Es como si ustedes tuvieran 3 caballos y los 3 caballos hicieran la misma fuerza. Bien, acá entramos, ya lo vamos a ver en particular, estos engranajes. Muy simple. Fíjense, estos dos engranajes
yo puedo mirarlos de dos maneras distintas. De ejes paralelos, ¿están los ejes paralelos? Sí, perfecto. Pero fíjense los dientes. En este caso es diente recto. Los dientes rectos tienen una particularidad, pueden transmitir mucha potencia, pero cuando están puestos en una caja de velocidad, uno tiene que darle el tiempo para que un engranaje entre en el otro. El diente helicoidal, por la forma helicoidal que tiene, eso se determina también de un dibujo geométrico, la forma de la hélice, de eso viene el helicoidal, no pega o no actúa directamente el engranaje uno sobre el otro en una línea recta, sino es una línea que se va dibujando a medida que un engranaje va entrando en el otro. Esto es lo que generalmente uno conoce cuando dice que la caja de un vehículo tiene los engranajes sincrónicos. Son engranajes helicoidales. Por eso ustedes apretan el embrague y meten la velocidad. No, ese auto, la primera no es sincrónica, es porque la primera tiene engranaje de este tipo. No, ese auto hasta la primera es sincrónica. Es porque todos los engranajes de la primera velocidad hasta la quinta o sexta son sincrónicas. Generalmente la que no es sincrónica, en muchos vehículos, inclusive en algunos vehículos nuevos, base, llamémosle vehículos base, la marcha atrás no es sincrónica. Por eso si ustedes no apretan el embrague bien y le bajan la velocidad cuando quieren meter la marcha atrás, hace ruido, porque ustedes tienen que lograr que un engranaje se meta dentro del otro. Y acá es muy difícil acertarlo, entonces uno le baja la vuelta o le da el tiempo y entra sin problema. En la sincrónica o este tipo de engranaje helicoidal no hay problema. Y estos Profe, son engranajes, sí, escucho. a nosotros en el secundario nos hicieron fabricar engranajes helicoidales. También deben traerse, es lindo porque cuando uno lo hace bien, o se te engrana o se desliza y no engrana bien. O se engrana, es decir, para eso está lo que se llama el diámetro primitivo, y hay un cálculo que se hace con un paralelepípedo y se determina la fuerza y se determina el punto de contacto, que es un punto que se desliza a través de toda la hélice. Vos lo aprendiste a hacer. En Elemento de Máquina te lo voy a enseñar a calcular. Sí, nosotros hicimos el cálculo, pero, o sea, básicamente para fabricarlo. Claro, Y hicieron hicimos, el cálculo de la fabricación. sí, ¿Con o qué lo sea, no, hicieron? ¿Con qué lo hicimos dos. hicieron? Lo Pero hicimos ¿con qué con fresadora con una y fresadora, sí. Está bien. lo hicimos Es con la una fresa y lo hicimos de aluminio nosotros. Claro, sí, porque es fácil trabajar el aluminio. Pero Sí, hay copiadores de engranaje ya. Eso lo vamos a ver en tecnología mecánica. Hay máquinas que directamente, y vamos a ver un videito que yo les voy a pasar, cómo se hace. Directamente la máquina lo hace. Es una fresadora, pero una fresadora con algunos movimientos muy particulares. En este momento se me fue cómo se llama la máquina o el aparato, pero tiene un nombre especial. Uno lo puede hacer fresándolo, que tiene mucho trabajo, pero hay una máquina que directamente lo que hace son los engranajes. Está diseñada para hacer engranajes. Y acá tenemos engranajes cónicos o tronco cónico, como ustedes le quieren llamar. Eh, Estos engranajes generalmente se utiliza para cambiar la dirección del movimiento. Fíjense que acá está en forma perpendicular. Esto también se engranaje, puede hacer con las correas. Sí, esos engranajes no están puestos en las amoladoras. sí, tenés razón, en la moladora tienes engranaje. Porque viene el motor que tiene un sentido y el que hace girar tiene otro, está a 90 grados. ¿Mm? Sí, sí. Sí, sí, sí. Estaba pensando porque yo quemé dos amoladores que las desarmé y las tengo desarmadas, estaba mirando, estaba tratando de acordarme cómo eran los engranajes. Sí, son así los engranajes. Por eso le digo, todo lo que esto que yo le estoy presentando, ustedes en Elemento de Máquina lo van a calcular. Pero es interesante que desde ya empiecen a ver todas las cosas apasionantes que uno ve en la parte mecánica y que uno, en la medida que se va metiendo, empieza a encontrarle muchas cosas que uno ve que funcionan y empieza a imaginarse cómo funciona, ¿no? Y desarme y empieza a ver todo esto, lo empieza a ver en cosas comunes que uno utiliza en la casa, que muchas veces uno
no sabe de cómo funciona el mecanismo y son mecanismos de esto, ¿no? Son todos mecanismos mecánicos. Bueno, esto acá está lo que yo les explicaba. ¿Ves? Lo mismo que vimos con correa, acá es con engranaje. Una caja de velocidad en última instancia es esto, nada más que yo se lo he hecho todo en un plano. Es decir, ustedes van cambiando, están en distintos planos las velocidades y con la horquilla, que la horquilla ¿quién la maneja? La maneja lo que se llama el transvalador, que es el que va conectado a la palanca de cambio del auto. Aquellos que han desarmado caja de cambio, cuando ustedes sacan la caja de cambio, tiene como unas horquillas que toman unos frenos que va pasando de un engranaje a otro y va transmitiendo, y entonces va cambiando la relación entre la entrada que viene del motor a través del embrague y la salida que va al diferencial. Bueno, sí, en forma muy simple es esto, es decir, yo conociendo la cantidad de dientes que tienen estos engranajes, yo puedo, con una relación, que eso sí les vamos a enseñar a hacer, la I, si ustedes tienen un engranaje de tantos dientes acá y tienen estos engranajes, ustedes pueden calcular la I, la vuelta que da el engranaje de entrada y la vuelta que da este engranaje de salida. Eso sí se lo vamos a enseñar a calcular, porque es muy simple. Así que ustedes pueden tener un tren de engranaje que sería ese y ustedes pueden, por la relación de transmisión, saber con qué velocidad entran en el primer engranaje y con qué velocidad angular salen en el último engranaje. En el elemento de máquina eso es algo adicional, lo que se aprende es a calcular el esfuerzo al que está sometido el engranaje. Para eso hay fórmulas, fórmulas específicas donde se calculan tensiones, la fórmula de Lewis, de Parkinson, que son todas fórmulas donde uno las aplica para calcular la resistencia que le tiene que dar al engranaje para que resista tal potencia. Y este engranaje sin fin, esto era lo que se usaba antes en las direcciones. Acá tenían el volante y esto iba o venía y hacía que las ruedas giraran para un lado o para el otro lado. Esto es muy común en los vehículos viejos, el engranaje sin fin en la caja de dirección. Este engranaje sin fin, ¿saben dónde se utiliza? Se utilizaba también, yo algo le expliqué, o si no se lo expliqué, Peugeot en una época sacó este tipo de transmisión en el diferencial, donde el sinfín era de bronce y en lo que le podemos llamar el piñón era de acero. Entonces, si tenían un problema, era muy suavecito. Este tipo de transmisión permite que sea muy suave. No se siente el golpe que hay entre la corona y el piñón, por ejemplo, en una camioneta cuando se desgasta. Camionetas viejas cuando por ahí zumban los diferenciales, eso es porque le han puesto un piñón o una corona que no están hermanados, se llaman. Hermanado significa que, la palabra lo está diciendo, que calza perfecto el piñón en la corona. A veces se rompe el piñón y bueno, no hay plata para comprar el conjunto que se llama y le cambian nada más el piñón. Como no están hermanados, parece una sirena cuando anda. A lo mejor lo han escuchado muchas camionetas que zumban los diferenciales, sobre todo las camionetas que tienen tracción trasera. Parece que fuera una sirena, como un chillido atrás, porque no está engranado la corona con el piñón. Y como yo les comentaba, hubo una línea de Peugeot que el diferencial, si ustedes lo miran de atrás, el diferencial, lo miran de abajo, tienen como una cajita, abajo el diferencial, la bocha del diferencial. En esa cajita, si ustedes la sacan, van a ver el piñón, el sinfín, que es de bronce. Y lo utilizan como un sistema de fusible. Ante un problema, se desgasta rápidamente sin producir ningún otro problema en la transmisión. Pero aparte, como es un sinfín, no golpea cuando arranca. Cuando es corona y piñón y hay un desgaste entre la corona y el piñón, uno siente el tac. Sobre todo en las camionetas viejas, en las camionetas nuevas ya eso está muy pulido, tienen diferenciales muy, digamos, manejados electrónicamente, pero la camioneta vieja, que era puro elemento de máquina, cuando tomaba, se les quedaba sin grasa o perdía grasa y tomaba a juego la corona con el piñón,
se sentía el tac cuando uno le ponía la primera y salida, uno sentía el tac atrás. Eso también se ve en los vehículos, los primeros vehículos que salieron con tracción delantera. ¿Por qué? Porque hay la tracción delantera en los primeros vehículos, como pueden ser los Citroën. Ahora me acuerdo justamente porque yo estoy armando el 13B. El 13B tiene la masa, tiene una hembra, el engranaje, y entra la punta de eje, que es otro engranaje. Y cuando eso toma juego, cuando ustedes lo hacen salir de golpe, ustedes sienten el track. ¿Por qué? Porque son engranajes rectos. Si fuera un engranaje helicoidal no se sentiría, porque el engranaje helicoidal resiste menos potencia, pero es como si fuera dibujando un punto al lado del otro, una línea. En cambio el otro entra de golpe con una línea, por eso es el ruido. Profe, ahí justo que lo Sí. mencionó, mi primo tiene una camioneta viejita y siempre hace el ruido ese de cuando sale, cuando tracciona en primera, ya hace como el tac, Exacto. siempre lo hace el ruidito Sí, ese. es eso, ese ruido. ¿Sabes lo que hacían esto se los cuento como anécdota, los gitanos para vender las camionetas viejas esas que tenían ese ruido? ¿Cómo se lo sacaban? ¿Alguien sabe? No, profe. Mezclaban grasa, la grasa que uno le llama generalmente aceite en pasta, del 90 o del 140, aquellos que son tuercas saben de qué estoy hablando. Grasa del 140 o del 90, con acerrín y grasa de animal. Hacían una pasta. Entonces vos lo comprabas el vehículo y vos lo sentías suavecito, no tenía un solo ruido. Cuando le hacías el es decir, no tenía un solo ruido para probarlo en unos kilómetros. Cuando vos lo hacías levantar vuelta y lo hacías andar, qué sé yo, 50 kilómetros, que eso se alivianaba, aparecían todos los ruidos. Yo he visto hacer eso en los motores, para que no golpearan. Me tocó desarmar un motor de un Fiat, de un Chevrolet, un 250, que el tipo lo compró, estaba chocho, el famoso Chevrolet Super Sport o el Rally Sport. Estaba chocho, dice. Habían dado 100 kilómetros y dice, mira, ni un ruidito el motor, así que le vamos a cambiar el aceite y le vamos a cambiar todos los aceites, tanto los aceites como las grasas de diferencial, lo vamos a poner. Y en ese momento yo estudiaba ingeniería y mi papá, inclusive lo tengo alquilado el taller en Mendoza, nos dedicamos a hacer mecánica, entonces los fines de semana yo venía y me engrasaba la mano y me ponía a desarmar, armar motores y todo eso. Y cuando le saco el tapón de aceite, le digo a mi viejo, le digo, che, le digo, mirá el aceite esto está muy negro, le digo, muy espeso. A ver, dice, mecánico viejo, conocedor, dice, esto le han echado otra cosa. Este motor, dice, está malo este motor. Así que hacerlo arrancar, dice, ponerle el tapón de nuevo, hacerlo arrancar que se aliviene bien y que tire todo el aceite. Dice, este motor cuando le pongamos aceite nuevo va a golpear hasta por las válvulas, dice. Dicho y hecho. Le sacamos y le pusimos aceite, filtro nuevo. Cuando lo pusimos en marcha de nuevo parecía un sonajero el motor, el ruido que hacía. Claro, habían hecho esa mezcla y bueno, en 100 kilómetros no había, en la zona donde yo vivo, una zona muy fría, no había logrado alivianarse, entonces el motor seguía siendo suave. Cuando uno puso el aceite aparecieron todos los juegos. Tenía inclusive en un casquillo para darle apriete, el casquillo es el que toma el cigüeñal con la biela, para darle apriete le habían puesto como suplemento en la parte contra la biela, le habían puesto cuero. Y con eso habían apretado para que el casquillo se amoldara bien al cigüeñal y le habían puesto un casquillo de broncina. La broncina se utiliza como casquillo en los cigüeñales
y tiene la particularidad que si el cigüeñal está rayado, en los motores de baja vuelta, la rayadura se hace sobre la broncina sin que arrastre a la broncina, entonces queda marcado y no pierde presión de aceite. Cuando se utiliza material blanco, que es un material especial para los casquillos de los autos, se funde directamente. Arrastra el material y no solamente arrastra el material, sino que raya el cigüeñal y lo funde. Bueno, acá están las famosas relaciones de transmisión. Estas relaciones que ustedes ven acá se la ponen con una I, ¿cierto? Es N1, sería N1 por W1 igual a N2 por W2 y se hace, eso lo vamos a ver en práctica. Y en las relaciones de transmisión. Indudablemente, acá, o si ustedes lo miran, si esta polea que es más grande da una vuelta, esta da una vuelta y media. Lo mismo pasa con los engranajes. Cambio acá, yo lo que necesito es solamente transmitir la potencia a una máquina paralela, pero la misma velocidad. Entonces, fíjense que en este caso los engranajes son iguales. En este caso es al revés. Yo necesito que el motor dé muchas vueltas y la bomba dé pocas. ¿Dónde puede ser eso? Por ejemplo, eso se utiliza en las bombas de profundidad de eje. Las bombas de profundidad de eje giran o tienen su mayor caudal a 650 vueltas, a lo sumo a 750 vueltas. Sin embargo, los motores, por el sistema de polos o por el sistema de la conformación electromagnética, uno los puede construir para 1400, 1500 vueltas, 900 o 3000 vueltas. La variación intermedia se hace con reguladores de velocidad, pero la construcción electromecánica no se puede hacer cambiando polos o cambiando el estator o el rotor. No hay matemáticamente o eléctricamente un cálculo que lo pueda hacer. Por eso se utiliza lo que se llaman reguladores de velocidad o se utilizan arranques estrellas triángulo. Pero si yo me voy al motor en sí, no lo puedo cambiar en la construcción del motor. Entonces, generalmente, como yo necesito 650 vueltas acá y acá tengo 1450, se utiliza lo que se llama la relación de transmisión. Y en esa relación de transmisión, lo que yo calculo es qué poleíta le voy a poner al motor para que la polea que yo tengo acá me gire 650 vueltas. Y eso se hace por la relación de diámetros. Y eso se llama relación de transmisión. Y eso sí se los voy a enseñar a calcular. Es decir, que ustedes sabiendo el motor cuántas vueltas da, pueden calcular las vueltas que va a dar a la máquina si conocen la polea. O viceversa, ustedes conocen las vueltas que da el motor y ustedes quieren que la máquina accionada dé tantas vueltas, con esa formulita ustedes van a poder calcular qué polea le van a tener que poner o qué engranaje, con cuántos dientes le van a tener que poner para que dé las vueltas que ustedes quieren que dé la máquina accionada. Bueno, acá tienen el portón de la casa de ustedes. Acá tienen el motor y esto es lo que está puesto en digamos, en el portón. Ustedes cuando apretan con un botón, la cremallera va para un lado. Después llega un fin de carrera, toca. Cuando ustedes apretan, el motor gira al revés y viene para el otro lado y cierran el portón. Cuando llega a tope, hay un fin de carrera que se llama, que corta la corriente. Ese es un típico uso de este tipo de engranaje o sistema piñón cremallera. Bueno, sistema tornillo sin fin, esto es un tornillo común. Esto es biela manivela, es muy conocido este sistema en física, se estudia el sistema biela-manivela. Fíjense que ustedes, y esto se utiliza, este sistema lo utilizamos en una máquina que se utiliza para hacer piezas, que se llama martinete. Fíjense que ustedes acá tienen un movimiento lineal y sin embargo tiene acá un movimiento circular. Transforman un movimiento lineal en un movimiento circular y un movimiento alternativo.
Este movimiento también se utiliza mucho en lo que son las limadoras y las cepilladoras mecánicas. En tecnología mecánica vemos también este sistema vila-manivela. También utiliza este sistema. Fíjense que acá tienen un movimiento lineal y acá tienen un movimiento circular, o viceversa. Si ustedes le dan acá a esto, este punto va cambiando y lo que está yendo, cuando va para acá, va trayéndolo. Si yo lo hago girar al revés, lo va llevando, o viceversa. Si lo que mueven es esto, lo puede mover. ¿Dónde lo van a ver eso? ¿Alguno de ustedes vive o tiene la abuela viva? En los trenes puede ser, profe. Los trenes también, perfecto. El tren usa ese sistema. El tren, ahí tiene el tren. El tren, y si Profesor, no el en mismo mecanismo que utilizan las caladoras. ¿La cómo? Las caladoras de las casas lo utilizan. Ajá, no la tengo presente, la caladora, pero las que vienen para calar, para poner, por ejemplo, cañerito, de eso. El que dijo la caladora, ¿qué hace con la caladora? No, el mecanismo Hola, que mueve la sierra de la caladora. Es así. La sierra de la caladora es así también. Y la máquina de coser de la también abuela también es así. En el pedal, se usa la bastante abuela, para lijar las maderas, la caladora. Solo le ponen la lija y que haga tiene ese ese sistema, movimiento. sí. Sí, hay un montón de máquinas de herramientas que tienen ese movimiento. Cuando uno las desarma, se encuentra con ese tipo de mecanismos. Y ese tipo de mecanismos eh, eh, generalmente, sobre todo todas las máquinas de herramientas nuevas que están viniendo ahora, tienen todos los mecanismos de esto. ¿Mm? Esos mecanismos se calculan también. Y esos mecanismos se calculan justamente en elementos de máquina. No calculan todo, en elementos de máquina se calculan los principales, pero eso a ustedes le da el contexto general para poder calcular cualquier máquina. Bueno, acá tienen movimiento de rotación y es decir, acá ¿qué hace? Esto sería la biela, que es un movimiento lineal, genera un movimiento de rotación y yo acá tendría el diferencial. Ya les voy a enseñar un video donde se ve todo esto funcionando, ¿no? Pero en verdadero, un corte de un motor verdadero. Que cuando volvamos a las clases presenciales, nosotros tenemos un motor Tornado de un Torino, pero de los primeros Torinos, los que le empezaron a dar el changüí a los Chevrolet, a los Chivos y a los Forest, que fue montado en una coupé TTC, montaron el primer motor Tornado. Es un 4 El cilindros. 380W, profe. El 380W, 3 carburadores de 4 bocas, que gastaban nafta como... Yo tuve la oportunidad de andar en un 380W, yo tenía 13 años, 12 años, a 180 kilómetros. Era impresionante. Aparte impresionante cómo se tomaban del suelo. De hecho que cuando fueron a Nürburgring le dieron el té a todos los autos, los autos europeos. Lo que hicieron salió segundo porque decía que hacía mucho ruido el caño de escape. ¿Qué? Hacía mucho ruido, le había sacado 3 vueltas al segundo, el Torino, que fue el famoso 84 horas de Nürburgring. No había con qué darle a los Torinos. No había Maserati, no había ningún auto con qué darle a los famosos Torinos. Los primeros Torinos eran muy bonitos, eran unos autazos, eran que salieron a competir, eran el tiempo de que corría Copelo, Jorge Cupeiro, tiempo que corría Gastón Perkin, Héctor Luis Gradasi, que se bajaron de los Auto Unión, que eran motores de 2 tiempos, que eran turismos nacionales, y subieron a los turismos carretería, a los Sport Prototipo y a los Fórmula 1. Fueron los antecesores de los turismo carretera pista o Moura de ahora, ¿no? Que siguen usando los mismos motores, nada más que potenciados por todos lados, ¿no? Creo que le debe quedar la carcasa nada más de los Chevrolet 250 o de los motores 221, los Sprint, y el Torino utiliza el motor Cherokee. Los Toros utilizan el Cherokee.
el motor Cherokee, el mismo que utiliza los Dodge, digamos lo que es Dodge, lo que es, bueno, no me sale la fábrica, que son las 3 marcas que corren hoy día en turismo carretera. El Torino utiliza el chasis Torino porque sigue siendo un muy buen chasis, un chasis que se puede muy bien equilibrar, que se puede muy bien rediseñar, por eso utilizan el mismo chasis, utilizan la marca Torino, pero realmente el motor que utilizan es el Cherokee, el mismo motor que utiliza el Dodge, la Coupé Dodge, que es la que era antiguamente conocida como GTX, ¿m? Que era un V8 a toda el motor Cherokee. El cambio de la Chevrolet utiliza el motor General Motors, el motor 250, que era 250, salió con el Rally Sport, pero realmente el original era 4100 centímetros cúbicos y venía con caja y diferencial Corvette. Yo tengo un Chevrolet de eso, un Chevrolet Super Sport, que venía con techo vinílico, venía con caja Corvette y traía la marcha atrás, tenía una palanquita de bronce, de acero cromado, que uno la levantaba para arriba y ponía la marcha atrás. Bueno, ese auto en particular no se le acaba nunca la caja. Es decir, es un auto que uno le da vueltas al motor y la caja no se termina nunca. Es fantástico el diferencial y la caja de velocidad que tienen esos autos. Esos eran los antecesores de los que están corriendo hoy día en turismo carretera, ¿no? Bueno, ese es un poco de historia. Bueno, y esto es el árbol de leva común de un auto. Esto que están acá dibujado es la leva común de un auto. La leva, imagínense que acá está la válvula, este es el resorte de válvula y este es la leva. Y cuando esto abre y cierra una válvula, por eso las levas están en distintas posiciones, y cuando ustedes escuchan que le han cruzado el árbol de leva a un auto, que son los autos que no regulan, los de carrera generalmente no regulan, no andan, no tienen, sino parece que tuvieran al galope, es porque le cruzan el árbol de leva, le cambian el ángulo, entonces el cierre de válvula y la apertura de válvula cambia, con eso le dan más potencia al motor, se llama cruce de árbol de leva. Y le bajamos la tapa, lo comprimimos. Y le bajamos la tapa, lo comprimimos y con el cruce de leva y una bajada de tapa lo tenemos picante para las picadas. Y le hacemos una buena relación de transmisión. Y nos vamos a picar ahí al autódromo. ¿Mm? Eso lo hacía yo en mi juventud. Profe, Sí. me acuerdo que mi abuelo tenía un Ford Falcon y también era así, usted lo aceleraba y ya tenía que estar cargando nafta de vuelta, que consumía mucho. Yo tuve un Citroën 11 ligero. El Citroën 11 ligero, ¿saben cuál es? Ese que figura en las películas alemanas, modelo 47, que tiene una trompa larga y las puertas se abren al revés, que parece un Mercedito de los viejos. Es un Citroën 11 ligero. Se llaman Citroën 11 ligero esos autos. Yo tuve uno de esos cuando tenía la edad de ustedes y lo preparé. Le crucé el árbol de leva, tenía tracción, ese ya venía con tracción delantera. Y le bajé la tapa de cilindro, lo comprimí. Y con ese auto me hacía festín en ese tiempo estaban los Fiat Java, los 128, que eran eran los autos top de la juventud. Bueno, yo con ese auto me cansé de ganarle picada. Me cansé de ganarle picada. No había con qué darle al Citroën 11 ligero. Tenía un motor que tenía más cilindrada que el Fiat Java. Pero claro, yo lo había pintado, le había puesto barra antivuelco, le había puesto todo y lo había pintado color verde, ese verde que tienen las Ford, ese verde metalizado. Lo había bajado, estaba a 10 centímetros del suelo. Lo usaba nada más que para salir los fines de semana y picar. Y claro, lo veían y decían, ¿qué va a hacer con esto? Y levantaba 160 kilómetros. Cuando le pegaba la primera acelerada,
ya los tenía atrás, los fiallaba. Y con el Chevrolet Super Sport le daba el té con leche a los Ford Falcon, Sprint, y a los Torino también me di el gusto de pegarle algunas viabas también con el Chevrolet. Ese también lo habíamos tocado con mi papá para divertirnos. Bueno, acá está lo que yo le decía del trinquete, chicos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Mire, el trinquete. ¿Mm? Yo puedo girarlo así y va a girar la rueda. Cuando se quiere volver, la traba. Esto es un trinquete. Y bueno, y acá tiene los frenos, ¿ves? Freno de disco, freno de zapata y freno de cinta. Los autos básicos vienen con freno de cinta atrás, que es este freno, y adelante con freno de disco, que es este. Y acá tienen el resorte, que en el caso, cuando ustedes frenan, acá tiene el cilindro que abre la cinta y pegan contra el tambor. Cuando ustedes sueltan estos resortes, no son así como están acá, porque acá abajo no tiene un resorte, acá tiene un regulador, que aquellos que trabajan o han trabajado en el taller le sacan una tapita de goma y con ese regulador lo que hacen es acercarle la cinta. Con eso regulan la cinta para que el auto con menos presión frene más. Cuando antes se usaba mucho y ahora también, cuando deja de frenar bien, ¿qué es lo que le hacen? Mira, le vamos a arrimar la cinta de freno de atrás y le vamos a cambiar las pastillas de freno de adelante. Porque las pastillas de freno se autorregulan con los cilindros. Eso también se los calculamos en elemento de máquina. Cambio las de atrás, siempre y cuando sean pegadas y no tengan remache, ustedes acá tienen un regulador que se mete con un destornillador o una palanquita que tiene una forma especial como una cucharita y ustedes le empiezan a dar vuelta. Y tiene rosca inversa para ambos lados. Entonces la van acercando la cinta al tambor. Entonces, con poquito que mueva acá el cilindrito hidráulico, frena. Eso se llama regular las cintas de freno. Aquellos que tienen o han tenido o tienen taller, aquellos que tienen, ¿qué auto tienen ustedes? ¿Tienen algún auto ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene un auto? Sí, yo sí. ¿Qué auto tenés? Un 128 y un Citroën C3. Un Citroën C3. El 128 tiene freno de disco adelante, si es de los nuevos, y tiene freno de cinta atrás. Si tiene freno de disco adelante, le debe ver la cosa. Porque los primeros 128 eran con freno de cinta adelante y atrás. Y un Citroën 13, un 3, tiene solamente freno de disco adelante. Atrás los primeros vinieron con cinta de freno atrás. Así tiene. Atrás así y adelante así. Si la has cambiado alguna vez, o lo has visto cuando la han cambiado, es muy fácil cambiarla. Porque esta voz le abrís los sangradores, y los sangradores son los que mantienen la presión en el sistema hidráulico, y le pones un destornillador, las corres para atrás y tienen unas trabas y los sacás. Es muy fácil cambiar las pastillas de freno. Y a cambiar las cintas tenés que sacarle y las tenés que mandar a pegar a las cintas de freno. ¿Sabe dónde lo utilizan? ¿Vieron cuando paran un camión? Que sobre todo los camiones tienen este sistema, que al lado de la palanca de cambio tienen otra palanca como con un gatillo, sobre todo los camiones que ya tienen sus años, que a la salida de la caja de velocidad tienen un volante parecido a este. Entonces este es el freno de mano del camión. Tiran para atrás y acá tienen un trinquete parecido a este y queda esto que es un freno de zapata, toma ese volante y lo aprieta para que el camión no se mueva. ¿Y por qué se lo hacen a la salida de la caja? Porque es una manera de que sea más eficiente el freno del camión. Parecido al freno que tiene el auto, nada más que en el camión trabaja sobre un volante que va atrás. Aquellos que los Ford, no muy viejos, sí viejo, el año 80, si uno se mete abajo lo ve, este sistema lo ve. Esto también se calcula, yo le enseño a calcular en elemento máquina, todo este tipo de sistemas. Bueno, acá tienen acoples. Ya terminamos. Yo creía que era más corto esto que había hecho, es muy largo. Estos son distintos tipos de acoples. Este es un acople. Este acople que está hecho así, que es mecánico, suele a veces ser
con parte goma y parte de material para evitar las vibraciones. La goma lo que hace es evitar la vibración y aparte sirve de fusible. ¿Saben dónde se utiliza esto? En los Fiat 600. La transmisión de los Fiat 600 tiene este tipo de acople, nada más que una goma acá en el medio. Y cuando se queda sin tracción el Fiat 600 es porque la goma se partió. El Fiat 600 tiene este tipo de acople. ¿Mm? Acoplamiento, bueno. Claro, he puesto muchas cosas. Bueno, acá tienen los resortes, distintos tipos de resortes. ¿Mm? Acá tienen rodamiento, que ya lo vamos a ver en particular, así que no vamos a perder mucho tiempo. Bueno, y acá tienen manivela, la manivela, muchas gracias. Yo no me acuerdo, no me había acordado que había puesto. Pero lo vamos a ver en un PowerPoint en particular, cada cosa de esta. Esto sería un poquito la presentación. Y este es el concepto básico de torno, que es lo que utilizan la gente que hace pozos para levantar el material que están sacando, a veces para levantar cosas, también se utiliza en los edificios. Bueno, chicos, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Todo lo que ustedes quieran preguntar, yo los escucho. Por mi Por mi parte, no, parte, no, profe, se le entiende bien por todos los ejemplos que dio. Todos los ejemplos, me pareció importante. Yo esto lo tenía, lo había armado, no me acuerdo para qué conferencia lo había armado, porque gente que no tenía ni idea. Y me pareció lindo porque les presenta así un pantallazo general. ¿Ustedes han visto la cantidad de elementos que hemos visto de mecánica en todo esto? Es impresionante. Y todo esto se calcula. Y todo esto tiene que ver con conocimientos materiales. Y todo esto tiene que ver con tecnología mecánica. Yo le estoy dando una mirada, así como cuando vimos la casa, vimos una mirada muy eléctrica, ahora estamos viendo una mirada muy mecánica, donde tiene que ver el material, porque los engranajes, hay engranajes, si ustedes arman cualquier elemento de cocina, utilizan engranajes de plástico, pero no lo utilizan porque son menos ruidosos, sino porque se rompe más rápido y uno lo tiene que comprar otro nuevo, otro artefacto eléctrico nuevo. Por eso te dicen, o de teflón. Pero fíjense la cantidad de elementos que hemos visto. Bueno, todos estos elementos se calculan. Todos estos elementos tienen que ver con el conocimiento de los materiales y tienen que ver con elementos de máquina. Y a su vez tienen que ver con tecnología, que es la materia que le enseña a construir los materiales. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Todo en orden, profe. Bueno, la próxima clase vamos a ver correas en particular, los tipos de correas, cálculos, correas sincrónicas, les voy a enseñar algunos catálogos. Vamos a ver engranajes, 2 cálculos fundamentales de engranajes. Vamos a ver algo de correa sincrónica y vamos a ver rodamientos. Vamos a ver 4 elementos fundamentales. Y rodamientos, la clasificación de los rodamientos, que yo los puedo clasificar en rodamientos para cargas radiales, para cargas axiales, que es lo que nosotros normalmente conocemos como crapodinas, y para cargas angulares, que son los que se utilizan, que de acuerdo a la carga, a veces la pista tiene un ángulo, entonces el rodamiento o la pista exterior o la pista interior gira en función del ángulo que va tomando el eje que va girando, que son rodamientos de tipo angulares o mixto, que tiene la particularidad de absorber cargas en distintos sentidos. Vamos a ver algo y después vamos a ver, como para cerrar esta unidad, que es bastante extensa, vamos a ver cómo se fabrica cada elemento. Vamos a ver la máquina cuando lo están fabricando. Bien, chicos, espero que la clase les haya gustado. Pero me pareció muy interesante presentarle lo que ustedes a futuro van a tener que calcular y ver. Lo vamos a complementar, como yo les decía, con algunos cálculos básicos y después con
videos de cómo se construye cada uno de estos elementos. Que tengan un buen fin de semana, chicos, y nos estaremos viendo en la próxima clase. Bueno, profe, nos vemos. Igualmente, profe. Chao, profe. Nos Adiós. vemos. Buen fin de semana. Chao, profe. Bien, Nos Guillermo, vemos. ¿cómo viste la presentación esta general? Muy buena y sí, muy extensa. Ya los últimos se veía que seguía y seguía. Pasa que es verdad, hay muchísimo. Y eso que no es que habló así un poquito de cada cosa, pero hay muchísimo para hablar de cada tema, Sí, incluso, sí, hay de muchos cada temas para elemento. hablar. Pero es bueno, Es viste, a mí me gustó presentarlo porque viste que vemos casi todos los elementos de máquina. Están todos los elementos que después se estudian en elementos de máquina. Lo que vamos a hacer con los chicos es